¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder y nuevamente con la política y la actualidad. En estos últimos días hemos visto varios de los candidatos dando los grandes lineamientos, algunos genéricos y otros con más detalle, de la política económica y de la política en general, de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Por eso en estudios, Cristian Breinstein, quien es ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires y que forma parte de un equipo de máxima confianza de Daniel Scioli, uno de los candidatos a presidente, está en estudios para contarnos en detalle muchas de esas, diremos, grandes proyectos que pueden llegar a implementar en caso de llegar a la presidencia. También vamos a hablar con quien es el presidente de Consumidores Libres, que a su vez fue diputado, Héctor Polino, uno de nuestros referentes en muchos de los temas que siempre nos preocupan y que nos ocupan. Por ejemplo, lo mal que andan los celulares, el precio de algunos de los servicios, o, por ejemplo, cuánto valen los productos en los supermercados, muchos de nosotros que estamos viendo a ver cómo hacer para no gastar tanto. Todos estos temas los vamos a ver con los invitados. Brevemente, un comentario que yo les quería hacer antes de empezar el programa. Como ustedes saben, y luego de los hechos que ocurrieron en Tucumán, ya es digamos, nombrado gobernador Mansur en la provincia, porque la Corte tucumana falló a favor de las elecciones. Y yo quería hacer un breve comentario como simple ciudadana. En realidad ahora la oposición va a ir en recurso extraordinario en la misma Corte de Tucumán y luego, si esto no se aprueba, recurso en queja ante la Corte Suprema de la Nación para ver, diríamos, qué decisión toma, si es que toma el caso, con respecto a si estas elecciones fueron válidas o no. Lo que yo les quiero decir es que el voto es un derecho, esto lo saben ustedes, un derecho que como simple ciudadana, sujeto de derechos y de obligaciones, uno piensa que si desaparece una urna, si se quema, o si desaparecen las boletas, o cualquier hecho que ocurriera, de los muchos que ocurrieron, no solo en Tucumán, sino en otros lugares, también acá en Buenos Aires y en parte del país, ese derecho se ve cercenado. Por eso me parece que es fundamental ver qué es lo que van a hacer a este respecto, por la República Democrática en la que vivimos, y de manera tal de que quizás en el futuro muchos de los candidatos sería esperable que hagan una reforma política, por lo pronto en el sistema electoral, para que esto no vuelva a ocurrir y que se tomen las garantías necesarias para que en las elecciones de octubre no tengamos que volver a vivir algo parecido y que se vea cercenado nuestro derecho a votar. Así que bueno, dicho esto, como tampoco sería ideal que se naturalice no solo esto, el fraude, sino también el narcotráfico y la pobreza y muchos otros problemas que tenemos que solucionar aún en la Argentina. Después de la pausa vamos a hablar, como les dije, de los proyectos a nivel nacional del ministro de la Producción, de Daniel Scioli, que está acá en estudios. Ya volvemos, no se vaya. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Aquí estamos entonces en estudios con Héctor Polino. Gracias por venir, Héctor. No, gracias por la invitación. Hace tantos años que siempre es uno de los referentes en todos los medios en donde he estado, así que, bueno, uno de los temas, yo les decía fuera de cámara, cómo nos preocupa siempre y estamos hablando siempre de lo mismo. No andan bien los celulares, vale carísimo el gas, los precios están altos. A ver, vamos por partes. Bueno, con respecto al tema del gas natural, se han ido quitando subsidios paulatinamente, de modo que es importante el uso racional del gas natural. Se han establecido 3 categorías, ¿no? R1, R2 y R3. ¿Quiénes están dentro de R1? Aquellos usuarios que gastan o consumen en el periodo, ya sea mensual o bimestral, hasta 500 metros cúbicos. En R2, de 501 metros cúbicos a 1000. Y R3, de 1001 hacia adelante. En cada categoría, cada metro cúbico de gas tiene un valor.
De modo que es importante que aquel usuario que hace economía de 1 metro cúbico en el bimestre puede pasar de R1 a R2, con lo cual el valor del metro cúbico es superior, o de R2 a R3. ¿Qué aconsejamos desde Consumidores Libres? Por ejemplo, aquellas unidades habitacionales que están prácticamente todo el día vacías porque salen a trabajar, a la escuela, etcétera, apagar los pilotos de los calefones, de las estufas, de los termotanques, porque consumen gas. Se calcula un promedio de piloto por día, medio metro cúbico de gas. Te das cuenta que si vos tenés 2 artefactos con el piloto encendido todo el día, aunque no lo estés utilizando, tuviste un consumo aproximadamente de 1 metro cúbico. Por 1 metro cúbico podés salir de la categoría 1 a la 2 o de la 2 a la 3, y esa cantidad de metros cúbicos que consumiste, el precio por unidad tiene un valor superior que si estás en otra categoría. De modo que es importante el uso racional del gas. Además, el Enargas estableció una resolución. Aquel usuario que hace una economía en el periodo bimestre o mensual de un 20% como mínimo en relación al mismo periodo del año anterior, le mantienen el subsidio. Aquel usuario que la economía es entre un 5 y un 20% en relación al mismo periodo del año anterior, le mantienen el 50% del subsidio. Y aquel usuario que no hace economía, que entre un 5% o directamente no hace ninguna economía en relación al mismo periodo del año anterior, tiene que pagar el valor de la tarifa plena. O sea que si llegan a sacar los subsidios o disminuirlos en el próximo gobierno, que es un monto enorme que representa el gasto del Estado, estamos en el horno porque vamos a tener que pagar más todavía. Claro, por eso es que yo vengo sosteniendo desde hace 20 años, y lo sostuve desde la Cámara de Diputados de la Nación y presenté proyectos, que hay que establecer la tarifa social. ¿Qué significa esto? Que aquellos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena, se les subsidie el gas. Pero aquellos usuarios que están en condiciones de pagar la tarifa plena no tienen por qué el Estado estar subsidiando. Hasta hace poco se subsidiaba a los que vivían en Puerto Madero, el gas natural, la energía eléctrica, el agua potable, usuarios que viven en countries privados con piletas climatizadas, en un país donde el 40% de los habitantes todavía tienen que utilizar gas en garrafa, que el metro cúbico del gas en garrafa es entre 7 y 10 veces más caro que el gas natural. ¿O cómo vas a estar subsidiando a aquellos que están en condiciones de pagar la tarifa plena el agua potable cuando hay millones de argentinos que no tienen agua potable distribuida por redes? Entonces, tenemos que salir de esta situación de excepción que la venimos prorrogando desde hace muchos años, pues esto se justificaba cuando la crisis del 1900... del 2001. 2001, 2002, 2003, pero esta situación hay que normalizarla. Entonces, el uso racional del gas es importante. Sí, es verdad. En Europa, en realidad, esto se aplica y en muchos otros países también. El otro tema que los celulares se cortan, no hicieron las inversiones, cualquier técnico especialista nos explica esto. Vendieron millones de celulares, más millones de los habitantes que hay en la Argentina y no hicieron las inversiones respectivas. Exactamente. Y las inversiones que debieron haber hecho, fundamentalmente, es en las torres en las que transmiten las ondas de la telefonía celular. ¿Qué hicieron en la Argentina? Construyeron grandes torres, pero separadas a mucha distancia una de las otras, con lo cual las ondas no se transmiten adecuadamente y se interrumpen con mucha frecuencia. Las mismas empresas en Europa hicieron
instalaron 2 veces y medio más de torres radiobases que transmiten las ondas de la telefonía celular que en la Argentina, pero más pequeñas, con lo cual producen un menor daño ambiental y además el servicio es de mejor calidad. ¿Y qué podemos hacer? Ahora se empezó, el Estado llamó a licitación, se otorgó la licitación para pasar del 3G al 4G, que significa un mayor ancho de banda para que puedan transmitirse mayor cantidad de mensajes a través de las redes existentes. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Porque ya me quedan pocos minutos. Que el Congreso Nacional de una buena vez sancione una ley que declare a la telefonía celular un servicio público. El Estado tiene que regular esta actividad para que hagan las inversiones necesarias y además para que no se aumenten las tarifas cuando las empresas se les ocurre con la única obligación de pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones, sino que tendrían que llamar a audiencias públicas, discutir el tema en las audiencias públicas y luego resolver. Rápidamente, ¿hay un registro de que no me llamen ya? Nos taladran los teléfonos y a la casa. Los bancos, todo el mundo, para vendernos cosas, los candidatos. El Congreso aprobó una ley que se llama No Llame. Es importante que el usuario se inscriba en ese registro de No Llame. www.nollame.gov.ar. Si vive en la ciudad de Buenos Aires puede llamar al 147. Si vive en cualquier lugar del país al 146. Pedir que se lo incluyan ese registro, tanto en la telefonía fija como móvil, y ese registro dura 2 años, la inscripción 2 años. Hay algunas excepciones, las campañas electorales, 30 días antes del comicio, llamadas de emergencia, etcétera, pero eso sería una solución para no recibir llamadas en horarios y días molestos. Una cosa de locos. Yo realmente te agradezco mucho haber estado acá. Vamos a volver a tocar otro de los temas que es tu especialidad y nos interesa a todos los consumidores. Gracias por ayudarnos. No, gracias. Después de la pausa, el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de Daniel Scioli en estudio. Ya volvemos. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos con Cristian Breitenstein, quien es ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de Daniel Scioli. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, en realidad ya dio los lineamientos generales, queremos saber algunas precisiones. Muchas personas tienen que ver, van a decidir si van a invertir, no van a invertir, qué van a hacer con sus activos, las empresas. Y bueno, en este contexto macroeconómico que estamos en estos días, uno de los lineamientos que llamó la atención es que iba a haber 30.000 millones de inversión por año que iban a venir. Usted es experto en este tema, estuvo en la Oficina de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, viene de ahí, y además ha tenido contacto con empresarios. ¿Cómo y de qué manera lo van a hacer? Porque la verdad que el contexto económico actual, si no arreglan con los holdouts y un montón de detalles que todo el mundo sabe, es complicado. Primero le voy a decir que a nivel provincial, en la escala provincial, Scioli ya lo hizo, porque el flujo de inversiones que llegaron a la provincia en la gestión de Scioli superó los 50.000 millones de dólares. En inversiones privadas me refiero. Inversiones privadas y productivas. Obviamente que la escala nacional es mucho más grande y que el objetivo por ende se amplía.
Y hay una palabra clave, me parece que es, o dos, una es confianza y otra es trabajo. Scioli genera confianza en sectores de inversión productiva, en sectores que ven el mercado argentino, el mercado interno como un mercado interesante, con un mercado que se puede complementar con los mercados latinoamericanos. Genera confianza, recibe a todos los inversores, lo hemos recibido juntos. Y por otro lado trabajo, porque además de la confianza hay que salir a buscar al inversor. Lo hemos hecho a través de misiones comerciales en la mayoría de los países de América Latina y en gran cantidad de países europeos, asiáticos, norteamericanos, en todos los lugares, buscando ver cómo colocábamos productos nuestros y cómo lográbamos incentivar o estimular que las inversiones vengan. ¿Por qué enfatizo el tema productivo? Porque ha habido ciclos de inversión o pseudoinversión en Argentina que parece que han sido fantásticos y después terminaron, como terminan todos los círculos de inversión especulativa, termina mal. Digamos, si hay algo que cuesta que los países regulen es precisamente los capitales financieros que giran por el mundo, que buscan rentabilidad y luego se van. A ver, son todos bienvenidos, pero fundamentalmente lo que se va a buscar es la inversión productiva, porque es lo que traduce en empleo, en dignidad, en trabajo, en fortalecimiento de la matriz productiva, un país. Y eso significa inclusión y eso significa desarrollo. ¿Con qué empresas y en qué sectores ha tenido usted contacto que creen que ya tienen algo en vista? Mira, hay sectores que son estratégicos a nivel país. Obviamente el sector agrícola ganadero es un sector estratégico. La minería sustentable, que estuvo Scioli en San Juan, es un sector estratégico. La materia energética y obviamente con la definición de la soberanía energética es un sector donde necesitamos obtener esos recursos naturales que nos dio, valga la redundancia, la naturaleza y transformarlos en riqueza. Y eso se necesita con apoyo y capital, digamos. Fíjense todo el escándalo que se armó con YPF, teóricamente expropiada y estatizada. Ahora, ¿YPF con quién se asoció? Con Chevron, que es una multinacional norteamericana con gran experiencia en el mercado, luego hizo acuerdos con las empresas aeronacionales como Bulgeroni, pero en la gestión el veto y el poder lo tiene el Estado, porque es una cuestión de soberanía la energía de un país y más un recurso natural como ese. Le podríamos hablar de turismo, podríamos hablar de otras áreas, pero yo creo que esas áreas y las áreas donde el mercado interno ha estado absolutamente sustentable, que en el caso de la provincia de Buenos Aires se ha dado este flujo de inversión. Ahora tenemos un problema con Brasil, pero la industria automotriz fue un área de inversión significativa. Una empresa japonesa como Toyota fue la mayor inversión automotriz en las últimas décadas en Argentina y donde se sentó en la provincia de Buenos Aires. Así tenemos innumerables cantidades de cuestiones donde nosotros desarrollamos un plan productivo nacional definiendo, como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, cadenas de valor, trabajando con los gobernadores, con las universidades, con las propias cámaras empresariales. ¿Van a descentralizar, por ejemplo? Porque una buena idea sería descentralizar. Mire, la clave de desarrollar todas las economías como en un país desarrollado. Que vos la vas clave en del desarrollo, exactamente. Un gran país, cada La lugar. clave del desarrollo es el federalismo. Y creo que Scioli lo tiene muy claro, digamos, en la provincia. Por eso yo pongo ejemplos de lo que hicimos para que se vea lo que vamos a hacer. Triplicamos la cantidad de parques industriales. El 80% de esos parques industriales, ¿dónde están? En el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Hicimos un plan estratégico productivo en la provincia con 45 cadenas de valor para desarrollarlas, generar estímulos crediticios, impositivos, para tratar de ¿qué son esos? Son estímulos de negocios. Lo que le decimos a la gente o al inversor es, señores, nosotros estamos desarrollando hojas de ruta productivas para unir al país, que son de infraestructura, pero también son nichos de oportunidades. Aprovechenlos, mírenlos, porque este país desarrollando esto les va a dar réditos a ustedes y también al país. Una de las grandes preocupaciones, en estos últimos días los grandes industriales han hecho varias quejas, ¿no? De los costos logísticos que se les multiplicaron por 4, que la industria hace 4 años que no crece y ni genera empleo, que bueno, el CEDIN no ha funcionado mucho y realmente hace falta inversiones. ¿Qué van a hacer con muchos de estos temas, ¿no? Por ejemplo, específicamente la presión fiscal, que es una de las grandes preocupaciones de los grandes y de los chiquitos. Yo, por ejemplo, en el interior veo que la gente, también a la pequeña empresa, paga los mismos impuestos que la grande y no tienen espaldas. ¿Qué van a hacer con esa enorme presión impositiva? Mire, lo mismo que los mismos industriales
los mismos industriales que manifestaron esto de estos últimos 4 años, son los mismos que reconocieron que el proceso de industrialización de Argentina ha sido histórico en las últimas décadas. Es decir, si uno mira la foto puede ver un desaceleramiento, una desaceleración. Si uno mira la película, y la película lleva más de una década, uno verá que recuperamos empresas, recuperamos sectores productivos y que eso cuando se asumió en el 2003 no estaba. Ahora hay que ver lo que falta de ahora en adelante. A lo que falta de ahora en adelante, es cierto, Argentina merece un debate muy fuerte en materia fiscal, porque paradójicamente el federalismo también hace que tengamos una superposición de tributos municipales, provinciales y nacionales. Entonces, a veces en las épocas de expansión no se nota, pero en las épocas de retracción o de desaceleración económica, los municipios fundamentalmente son los que más empujan la presión fiscal, a veces las provincias, a veces la nación. Entonces, y la verdad que uno ve, y eso es parte de lo que ve a veces el inversor mismo, que ve distintos sistemas fiscales impositivos de acuerdo a cada provincia. Entonces, creo que hay que ir a un debate de ese sentido, y el tema no está cerrado, como hay muchos debates que en Argentina no están cerrados. Pero la presión fiscal es claramente una de las problemáticas que las pymes tienen. Pero sin embargo, las pymes han sido las que más han crecido como sector en esta última etapa en Argentina. Más de 40.000 pymes, el empleo que generan obviamente es superior al 50% del total del empleo nacional. Digamos, si hay algo que Daniel Scioli y el equipo que lo acompañó ha marcado, es una predilección hacia las pymes en todo sentido. Bueno, en el sector agropecuario, que no es tema campo lo que le voy a hablar, pero sí el sector agroindustrial es una de las puntas de lanza de la industria, obviamente, y sobre todo en la Argentina. Aparte tenemos ventajas comparativas en ese sector. Compraron muchísimas máquinas la gente de campo. Cualquiera que me está escuchando lo sabe. Estaban chochos con los créditos del Banco Provincia. Hubo una época que realmente algunos tienen máquinas de $600.000, $300.000. Ahora, muchos de ellos me dicen, la verdad, no sé qué hacer, me arrepiento, tengo que seguir pagando y estoy para devolverlas porque no tienen un mango. El pequeño productor agropecuario, el mediano y hasta los grandes pools se fueron. ¿Qué van a hacer? Sí, no todas las economías regionales son iguales. Yo vengo del sudeste de la provincia de Buenos Aires, usted vendrá del sudeste, exacto, yo del sudeste. Y seguramente la gente que está en el norte de la provincia de Buenos Aires o la que está en el sur de Santa Fe tiene visiones distintas. Pero claramente ha habido una cuestión, el Estado ha apoyado de la provincia, también de la nación, fundamentalmente la inversión en bienes de capital. Después hay coyunturas determinadas, pero hay que mirar los mensajes que ha dado Scioli. Los mensajes que han dado es confíen que la rentabilidad va a ser sustentable, confíen que la relación y el buen diálogo que ha tenido con el campo se va a traducir en hechos concretos. Y no en contra de nadie, sino a favor de todos. Es que están sembrando con un gobierno y van a cosechar con otro. Bueno, pero eso pasa en todos los países, en los fines de mandato. Y nosotros a veces lo dramatizamos excesivamente porque pensamos, y eso es cierto, que el gobierno que viene va a empezar de nuevo y va a cambiar todo nuevamente. Entonces ese miedo a veces paraliza. Nosotros lo que estamos diciendo a la gente es que no queremos empezar todo nuevo, es que queremos continuar gran parte de lo que se hizo. Es decir, ayudamos en darle bienes de capital. Hay una nueva maquinaria para las pymes agropecuarias, pero le falta quizás hoy la certeza o la certidumbre para invertir. Bueno, para sembrar, se lo vamos a dar. En otros lugares apuestan y saben que ha habido situaciones internacionales, desaceleración de China, problema de Brasil, el mercado exportador complicado. Está claro que en las economías regionales el tema de las retenciones es un tema y hay que hablarlo como cualquier tema. Yo digo, el futuro presidente de Argentina no puede tener temas tabú. De esto no se habla. El presidente que venga a Argentina tiene que hablar de todo, pero tiene que tener la prudencia, la gradualidad y también generar la confianza en la gente para precisamente evitar estos temores. ¿Van a hacer algo así? Por ejemplo, a mí me pareció muy positivo ver a referentes del campo que hasta en su momento estuvieron peleados con el gobierno nacional, no solo con ustedes, también estuvieron con el otro partido. O sea, un diálogo. ¿Van a hacer algo así de sentar a los distintos referentes del sector agropecuario, la industria, el sector de los trabajadores? Mire, yo le puedo hablar por el lado nuestro de la industria, pero nosotros hemos hablado permanentemente con todos los sectores. Es más, los tenemos incorporados en la gestión. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, el comercio y el campo están incorporados a la gestión a través del FOGABA, que es un Fondo de Garantías de Buenos Aires de articulación público-privada, donde ellos y nosotros definimos las líneas de acción de garantías, crediticias, hay sugerencias de acción política. Y no hemos tenido matices, diferencias, porque nosotros somos el Estado y ellos son los sectores privados.
Pero en la articulación público-privada se han generado grandes logros. El puerto de La Plata no hubiese sido posible una inversión de 300 millones de dólares sin inversión privada. ¿Y eso de dónde vino? De magia no. Hubo, digamos, una búsqueda y hubo además confianza en que esto podía ser posible. Usted fue intendente de Bahía Blanca, o sea que conoce mucho el tema de los pueblos y la cotidianeidad de la vida del interior. En realidad dijeron que iban a tratar de bajar la inflación un dígito sin hacer el ajuste, y es algo medio complicado de entender para cualquier persona común, porque en general todo viene de la mano de un ajuste, ¿no? Pero bueno, ¿qué van a hacer? Porque a la gente se le ha dado ese mensaje durante décadas, que el cambio implica ajuste y que el cambio implica ruptura, y por eso hay gente que tiene miedo. Y lo que Scioli le está diciendo, y eso no es una verdad de perogrullo en la economía internacional, que se puede hacer las cosas, pero se pueden hacer en forma gradual. Cuando uno las hace en forma gradual e integralmente, una articulación económica, una decisión económica integral, las cosas se van acomodando, no por arte de gracia o divino, sino porque se toman decisiones racionales. Creo que, a ver, la definición de que el tipo de cambio va a ser un tipo de cambio de flotación administrada. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de cambio no va a ser un tipo de cambio libre, absoluto. ¿Por qué? Porque en ningún o muy pocos lugares del mundo existe tipo de cambio libre absoluto. Tampoco va a ser un tipo de cambio fijo absoluto. ¿Por qué? Porque en muy pocos lugares del mundo, o ninguno, muy pocos diría, existen los tipos de cambio fijo absoluto. Entonces, ¿dónde se para Scioli? En lo que es el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay flotación administrada. Es decir, que no está fijo, pero que tampoco está a merced del mercado. Y eso es decirle, el Estado va a medir, en base a un montón de circunstancias, la búsqueda de un tipo de cambio ajustado. Si lo hace el mercado, genera ajuste y genera miedo. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá. Bueno, muchas gracias. En realidad, creo que, ¿qué le diría una última frase a los que están viendo el programa? Con toda la experiencia que usted tiene, que fue intendente, que sabe todo lo que hace falta en los pueblos, el desarrollo, y que no viven como vivimos acá en la capital, ¿qué le diría? Mire, yo lo he acompañado a Daniel Scioli como intendente 4 años, es decir, viendo la problemática cotidiana de todos los vecinos de todos los días. He podido hacer cloacas, he podido hacer agua, he podido hacer accesos, he podido hacer con él y con el gobierno nacional muchas obras en mi ciudad. Lo acompañé como ministro y he podido trabajar muy fuertemente en toda la provincia de Buenos Aires con sector productivo y recorrer el mundo con misiones comerciales. Yo creo que Scioli es el hombre de este tiempo para administrar Argentina. Sin grandes, como él dice, no es un revolucionario, pero Argentina necesita prudencia, necesita tranquilidad y diálogo y confianza. La prudencia es una de las virtudes de un estadista. Ojalá que lo sea. Veremos. Gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes también. Gracias por haber estado aquí.